Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En nuestro presente proyecto vamos a hablar acerca de la identificación y evaluación del estudio de impacto agregado del proyecto Zona Sur del corredor segregado de alta capacidad, el COSAC-1. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la metodología. Para la identificación de los impactos que se pueden producir durante el proyecto constructivo y posterior operatividad del corredor, se planteó utilizar la metodología causa-efecto, la misma que se estructura mediante un diagrama de redes, en la cual se especifican puntualmente las actividades del proyecto y su repercusión en los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos. Asimismo, se estructuró una matriz adaptada a los perfiles de evaluación de impacto ambiental, utilizadas para la identificación de impactos producidos por la operación de sistemas combinados de los ferrocarriles y las carreteras, clasificando el nivel de impacto dentro de una escala de +1 a +3 y de -1 a -3 respectivamente. La nomenclatura de la ponderación es de la siguiente manera: el impacto es positivo, obtiene un beneficio, en negativo es perjudicial y el cero es irrelevante. La metodología planteada permite identificar y cuantificar claramente la naturaleza de los impactos y alteraciones. Esto expresa una relación directa entre las acciones del proyecto y sus consecuencias sobre el medio. Vamos a ver acerca de la matriz de evaluación de los impactos ambientales, donde tenemos el medio, las acciones del proyecto, la alteración ambiental y, por último, la calificación. En primer medio tenemos la atmósfera, que esto tiene una acción de movimiento de tierra por excavación para puentes y terraplenes y demolición de estructuras. También el transporte de materiales, la conformación de depósitos de material excedente. Esto produce cambios en la calidad del aire por aumento de niveles de emisión de partículas, CO2, SO2. Esto es debido al funcionamiento de los vehículos y maquinaria pesada requerida. La emisión de partículas puede afectar a los trabajadores y personas que se encuentran en las zonas adyacentes. Por ende, tiene una calificación de -1. Asimismo, como otra acción del proyecto, tenemos el uso de maquinaria para los diferentes trabajos a ejecutarse en la demolición, compactación y carga de material, y la carga y descarga de materiales. Esto produce un incremento de los niveles sonoros puntuales. Por ende, tenemos una calificación de -2. El siguiente medio sería la vegetación, que tenemos la modificación en el ancho de las veredas. Por ende, esto produce la alteración de los niveles de vegetación arbórea. Tiene una calificación de -1. En el paisaje tenemos la construcción de puentes y terraplenes y el incremento de los niveles arbóreos. Esto produce un cambio de paisajes de generación de desechos, que tiene una calificación de -2, y la generación de material excedente, que tiene una calificación de -1. En el sector primario podemos ver la implementación del proyecto de la zona sur del corredor segregado. Esto produce un incremento en el valor de la propiedad comercial, que tiene una calificación de +3. En el sector secundario y terciario tenemos la operación del corredor segregado. Esto produce un riesgo en la seguridad de los trabajadores y el riesgo en la salud de los trabajadores, que tiene una calificación de -1. Siguiente tenemos la alteración de los sistemas de tránsito, que tiene una calificación de -3, la disminución de riesgos de contaminación ambiental y la implementación de mecanismos de desarrollo limpio, y la disminución de la emisión de partículas y gases tiene una calificación de +2. En el nivel sociocultural tenemos la necesidad de mano de obra, que esto genera empleo. Por ende, tenemos una calificación de +1. Por último, tenemos las actividades previstas durante el proceso constructivo e implementación del proyecto Zona Sur del corredor segregado. Esto produce la alteración del comercio formal, que tiene una calificación de -2. También tenemos la perturbación a la población, que tiene una calificación de -3, la reducción de los niveles de ingresos por ventas, que tiene una calificación de -2, la formalización de tránsito, reducción de tiempos de viaje y la descongestión del tránsito, tiene una calificación de +2, la orientación al transporte masivo, tiene una calificación de +1, la comodidad para los usuarios tiene una calificación de +2, el ahorro de combustible tiene una calificación de +1, la reducción de riesgo de accidentes y la optimización del sistema de transportes tiene una calificación de +2, el incremento de la recaudación fiscal y el incremento de la calidad de vida tiene una calificación +1. Por ende, de acuerdo a lo observado, podemos
decir que la mayoría de los impactos de carácter negativo tienen una connotación de impactos leves, por cuando en la mayoría de los casos se obtiene una calificación de -1, que corresponde al nivel más bajo de impacto negativo. También podemos observar que el aspecto crítico se presenta lo referente a la alteración del tránsito y la perturbación a la población, donde su nivel de clasificación es de nivel 3. También podemos observar que las actividades de referentes a la reducción de ingresos de ventas, alteración del comercio formal y el incremento de los niveles sonoros puntuales tienen una calificación de -2. Esto cabe mencionar que los impactos mencionados son de naturaleza temporal. En cambio, a los impactos positivos es donde el proyecto tiene los mejores niveles, toda vez que se darán durante la vida útil del proyecto. Bueno, de acuerdo a la identificación de las principales actividades que causan impacto, dentro de las actividades que causan impacto existen impactos negativos como positivos. Por parte de los impactos positivos está la dinamización temporal de actividades económicas. El proyecto va a generar o ha generado una dinamización de actividades económicas por la necesidad de adquisición de materiales, insumos, equipos de origen nacional para su empleo en la construcción de la obra. Por otro lado, el impacto positivo que ha generado la generación de empleo. Para el caso de la construcción de la Estación Sur, la cantidad promedio de trabajadores personal se estima de 300 a 200 personas, entre trabajadores y personal de dirección y apoyo de la oficina de obra del contratista. Bueno, las actividades constructivas para el proyecto Zona Sur del Corredor Segregado que podrían generar impactos se verifican tanto durante el proceso constructivo así como durante la operación del proyecto. De acuerdo a lo expresado, los impactos ambientales estarían determinados por las siguientes acciones. La primera acción vendría siendo la ampliación de calzada, modificación de diseño geométrico y habilitación de vías y accesos. Acciones generales del proyecto, que vendría siendo la demolición de veredas, demolición de pavimentos, asfaltos y de concreto. La demolición de jardines y separadores. Dentro de las acciones específicas del proyecto podemos encontrar el movimiento de maquinarias, el movimiento de vehículos y el movimiento de equipos, como el movimiento de tierras, transporte de materiales, excavaciones, que es un tema muy importante, la construcción de pavimento, conformación de depósitos de material excedente y el desvío de tránsito. Como sabemos, los trabajos de demolición y de excavación originan y se generan un exceso de PTS. ¿Qué son PTS? Son partículas totales en suspensión, debido a trabajos de extracción mecánica de suelo para cimientos y para los 3 niveles de sótanos, así como la remoción del desmonte proveniente de la demolición del cerco perimetral del terreno. En la amplitud y complejidad de la obra, este impacto sería significado como alto. Otro punto muy importante que es el uso de mano de obra. Por parte de ello, el riesgo y la seguridad de los trabajadores. Las diferentes actividades del proceso constructivo y especialmente el uso de maquinarias y equipos para la demolición de las estructuras previstas en el proyecto, las acciones de descarga y de materiales, el manipuleo de fierros y la operación de maquinarias tanto como tractores y cargadores frontales. Establece nivel de riesgo para la seguridad de los trabajadores como un riesgo muy importante y un riesgo muy alto. De acuerdo a lo mencionado, las acciones previas que generan impacto, los impactos negativos de esas acciones vendrían siendo la alteración en la geología y suelo, la generación de desechos sólidos y líquidos, transporte y disposición de material excedente de obra, la generación de emisión
por material particulado, como ha sido mencionado, y la generación de emisiones por gases de combustión y por último la generación de ruidos y vibración. Gracias. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los impactos negativos de alta importancia en lo que es la construcción de nuestro proyecto COSAC Sur. Para tener una mejor identificación de lo que es los impactos ambientales que este grandioso proyecto iba a realizar, ha sido dividido en 3 jerarquizaciones, en el cual voy a detallar lo siguiente. Jerarquización para el medio físico. En este aspecto encontramos inducción de expansión urbana en las áreas protegidas del pantano de Villa. Es clasificado como significativo ya que a medida que el proyecto se llegue a gran alcance, la población buscará expansión, ¿no?, en la construcción de viviendas, lo que hace que sea afectada los pantanos de Villa por la alta población que existe en Lima. Afecciones medioambientales por disposición inadecuada de residuos de la construcción. En ese aspecto, las grandes perforaciones al realizar el proyecto va a tener como consecuencia grandes montículos de escumbres que impiden la circulación de los peatones y dan mala vista a la ciudad. Jerarquización para la organización del espacio urbano. Tenemos ocupación del espacio urbano por instalaciones auxiliares de las obras, lo que trae como consecuencia incremento de tráfico, interrupción en el flujo de peatones y entre otros. Remoción de vegetación, ornamentales y afección a los elementos conmemorativos. Por la construcción de estas tendremos bastante afecciones a lo que es las áreas verdes, que son escasas, pero con el pasar del tiempo, al terminar la obra, se volverán a replantar. Jerarquización para el medio socioeconómico. Tenemos disminución del número de empleos en el sector de transporte colectivo. Es un daño significativo ya que al incrementarse esta nueva ruta con los nuevos buses, bastantes choferes que se dedicaban a este rubro quedarán desempleados y ocasionando una pérdida económica en su familia, ¿no? Pero a gran escala, en algún momento, quizás lleguen a formar parte del equipo de transportistas de la que se está gestionando este magnífico proyecto. Desplazamiento del comercio informal. Los comerciantes, los ambulantes, los que subían a los autobuses a vender sus productos, también quedarán desempleados, ya que en esta zona no habrá ese tipo de movilidad, entonces también sufrirán daños, ¿no?, que les llevará a circular a otras vías. Riesgos. Del análisis de la información anteriormente presentada, se consideró resaltar los elementos de riesgo más característicos del proyecto: riesgo sísmico, alteración de bienes, hidrología subterránea, la calidad del aire y el ruido. En cuanto a riesgos sísmicos, afectan de forma similar a toda el área del proyecto. Está presente en toda la ciudad de Lima, se extiende por la franja costera y está influenciada por la placa de Nazca. Podemos observar en el mapa de zonificación sísmica del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el área de desarrollo de nuestro proyecto. Estaría en contacto con áreas de riesgo muy alto, alto y relativamente bajo.
En esta última área se caracteriza por tener un suelo arenoso, el cual afectaría en especial a la zona de barranco debido a la existencia de edificaciones antiguas. Además, cabe mencionar que las actividades de construcción de este proyecto presentan riesgos inherentes, siendo que estas mismas edificaciones, sumadas a los yacimientos arqueológicos por excavación o deposición de excedentes y otros bienes culturales, estarían en riesgo por el riesgo de alteración por vibraciones o descalces presentes en la etapa de construcción del proyecto. En la geología subterránea se pueden considerar vulnerables la zona próxima a pantanos de Villa, ya que sería vulnerable a acciones de tipo contaminante que repercutiría tanto en la calidad de las aguas como en el proceso de vida que se puede dar en los pantanos de Villa, siendo posible una contaminación de la red hidrográfica subterránea durante la operación de los patios, ya que en las proximidades del óvalo de la curva de la avenida del proyecto la napa freática se encuentra más superficial, pudiendo revertir las características propias de los pantanos de Villa. La napa freática se considera que oscila entre los 5 y 10 metros en esta área y parece haberse mantenido constante. Pero durante la elaboración de este estudio de impacto ambiental se realizó conversaciones con la Dirección de Parque Natural de los Pantanos y se dedujo que existe una tendencia de elevación de la napa freática como consecuencia del aporte de caudales a la cuenca del río Rímac. Y también parecería que en estos últimos años habrían surgido problemas con el desbordamiento de pozos negros por esta razón. Como se puede observar en la imagen, desde el dibujo C al dibujo A se puede ver representada la elevación mencionada de la napa freática. Con respecto al ruido, durante la elaboración del estudio de impacto ambiental existía una falta de datos y se consideraba que el sector sur sería el área menos afectada por problemas de ruido en comparación a otros sectores del proyecto COSAC, debido a que está en una zona extrema de la ciudad y no habría tanta presencia de tráfico. Pero actualmente se dispone más información sobre esta área y como podemos observar, aquí hay un ejemplo de esta información con un gráfico que presenta la variación de los niveles de ruido en el área de Chorrillos antes y después de la pandemia de aire. Se puede afirmar que tanto las circunstancias climáticas como las topográficas hacen del área del proyecto una zona con dificultades para eliminar contaminantes. La cuenca atmosférica donde se sitúa la ciudad de Lima está gobernada por una situación climática semipermanente derivada del anticiclón del Pacífico y en conjunción con la cordillera occidental de los Andes producen un flujo constante de vientos del sur durante todo el año, constituyendo un corredor de vientos que sigue toda la línea costera, como se puede ver en la presente imagen. El transporte de gases y partículas hacia estas zonas provoca una acumulación de microcuencas anteriormente descritas, donde el viento es atrapado por los cerros o montañas circundantes, como podemos observar en la delimitación de las cuencas atmosféricas de Callao y Lima, donde pese al tamaño de la microcuenca ubicada en el área de desarrollo del proyecto, hay un riesgo latente debido al incremento del deterioro de la calidad del aire presente antes de la realización del proyecto, donde en la siguiente imagen podemos observar el que este programa representa un riesgo moderado, ya que en Lima metropolitana presenta una predominancia de vientos del suroeste al sureste. En fase de construcción se podría observar también alteraciones en la calidad del aire y ruido, por la necesidad de desvíos de tráfico, el movimiento de maquinaria y equipo, el transporte de tierra, residuo, material y construcción de los patios y terminales.